Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, en a partir de ahora, una reflexión histórica sobre la matanza de 1937, de la cual ya se cumplen 80 años. Y tenemos dos amigos invitados, Ana María Belique, vocera del movimiento reconocido, y a Edgar García, abogado. Ambos son parte de un comité, un grupo de ciudadanos y ciudadanas que ha decidido provocar una reflexión sobre este hecho histórico. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. El presidente de la República, Danilo Medina, en la mañana de este lunes emitió el decreto de destitución del señor, el ingeniero Manuel Rivas, como director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, y designó al señor Héctor Mojica como nuevo director de la OMSA. Por supuesto que era lo que correspondía, lo hizo muy bien el presidente de la República. Sin embargo, antes de que el señor Héctor Mojica asuma en la OMSA, lo correcto es que el Ministerio Público intervenga, la oficina del director de la OMSA, y que el señor Héctor Mojica espere a que se haga una investigación exhaustiva de los documentos, del computador, del disco duro, de los archivos, de los interrogatorios a las personas que trabajaban directamente con el señor Manuel Rivas, porque es importante tomar en cuenta una cosa. Aquí hay un hecho criminal que se cometió contra el abogado Junior Ramírez, pero además hay otro hecho, y es que en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses hay corrupción, y que esa corrupción es la que determinó la sentencia de muerte de Junior Ramírez. Aunque el señor Manuel Rivas no tenga, por ejemplo, responsabilidad en este caso, porque lo que aduce el Ministerio Público es que los señores Argenis Contreras González y el señor José Antonio Marcado Blanco, alias El Grande, actuaron solos. Ellos dos eran asistentes. De uno de ellos se dice que era una especie de hijo adoptivo del director de la OMSA, el ingeniero Manuel Rivas. El Argenis se marchó del país, se fugó antes de que las autoridades pudieran apresarlo. El Grande está detenido, de acuerdo con la declaración que ofreció el general Pablo Pujols, pero de todos modos es correcto que el Ministerio Público asuma el control de la oficina del servicio de la OMSA, Servicio Metropolitano de Autobuses. Fue el señor Manuel Rivas el que le pidió al empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla que interviniera, según la versión del Ministerio Público, para callar a Junior Ramírez. Y este habría llegado a un acuerdo, supuestamente, para que Junior Ramírez recibiera 4 millones de pesos, de los cuales se le entregó 1 millón de pesos en efectivo. Y si esa no es la versión correcta, si es como dicen los familiares, que pudo habérsele hecho una propuesta a Junior para que no siguiera con sus insistencias y con la demanda judicial, y sencillamente él rechazara esa propuesta de soborno que se le hizo, entonces es en ese caso cuando realmente la teoría del crimen cobra fuerza. Es decir, Junior lo tratan de conquistar con 4 millones de pesos, él se niega, entonces por esa razón lo matan. Si él hubiese aceptado el soborno, lo correcto es que se acepta el soborno y todo queda bien, es decir, todo queda oculto, él no insiste más y sigue la cosa.
la corrupción, por supuesto. Pero si él no aceptó el soborno, entonces es que él iba a insistir en los tribunales con que se hiciese una investigación. En este caso, la teoría del crimen como responsabilidad directa del personal de la ONSA, ya sea de los asistentes o del director, sí tiene sentido. Ahora bien, hay otros crímenes cometidos por Argenis y por el Grande vinculados con este tipo de actividades delictivas en una institución del Estado. Ya el Ministerio Público tiene los antecedentes de estas personas. No ha pasado en la ONSA lo que ha pasado en otras instancias estatales vinculadas con el transporte público, por ejemplo, en donde hay hechos de violencia, denuncias sobre uso de sicarios y otras actividades irresponsables, criminales o ilícitas. Entendemos que el Ministerio Público debe tomar la dirección de la oficina de la ONSA. No es que comiencen a operar ellos el transporte público, no, es que sencillamente incauten todos los documentos allí, que hay allí en esa oficina. Para que no pase como cuando quitaron a Diandino Peña de la dirección de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRET. Alicia Ortega lo denuncia, lo pone en evidencia, él no puede responder las preguntas que le hacen, se muestran compañías, se muestran videos, declaraciones, testaferros, etcétera, todo eso se pone en evidencia y el presidente de la República emite un decreto quitando a Diandino Peña, pero no hay un solo proceso judicial de investigación sobre los recursos multimillonarios administrados por el señor Diandino Peña en la OPRED. Va a pasar lo mismo con la ONSA, cuando hay un hecho criminal, en este caso, una persona muerta. En el otro también hay hechos criminales, pero de todos modos no hay una víctima personal, así como es la ejecución de un crimen, como en el caso de Junior Ramírez. Es una reflexión y ojalá que el Ministerio Público ponga atención a estas cosas. E incluso el propio presidente de la República debía reflexionar sobre los pasos que deben darse a partir de ahora en una entidad como la ONSA. Muchas gracias a ustedes por su atención. Continúe con A Partir de Ahora y con Acento TV. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Como anunciamos, aquí estamos con Ana María Beliqui y Edgar García. Bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Ana María, ¿qué les lleva a ustedes a impulsar esta iniciativa de provocar una reflexión a propósito del 80 aniversario de este hecho sangriento? Bien, antes que nada agradecer a Acento por el espacio de que podamos venir hasta aquí y conversar sobre este evento que está ocurriendo en el país. Esta reflexión en el marco de los 80 años de la masacre del 1937 se viene dando en el marco de una serie de otros eventos que se han estado dando a nivel nacional sobre reflexionar, hacer como un ejercicio de memorizar, de recordar y de reubicar todo lo que pasó hace 80 años atrás, en el 1937, con respecto a personas que fueron asesinadas vilmente bajo una máscara auspiciada por todo un sentimiento racista, si se podría decir así, que personas no solo haitianas, sino también personas dominicanas, personas que por el simple color de la piel en aquel momento se podría decir que murieron. Y nosotros entendemos que hasta ahora en el país no se ha dado el suficiente espacio de reflexión para hablar de lo que pasó, para recordar lo que pasó y hacer en cierta forma, hacer memoria, hacer un homenaje a estas víctimas de lo que fue y de lo que sigue siendo, de lo que sigue aconteciendo.
porque en nuestro país lamentablemente hay una decadencia de lo que es la memoria histórica. Y hechos como esto, como la masacre del 1937, son cosas de las que no se habla. Se habla muy poco a nivel académico, a nivel de historia dominicana. Y en esta ocasión un grupo de académicos profesionales pues han decidido unirse para compartir juntos una serie de reflexiones, de investigaciones, de escritos que se han venido realizando con respecto a lo que pasó en aquel año del 1937. Edgar, ¿cuáles son las principales actividades que ustedes están organizando? Bueno, primero que todo, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Este es su espacio, de ustedes. Gracias. Como decía Ana, desde septiembre hemos venido realizando varias actividades, varias organizaciones sociales, académicos, para conmemorar y reflexionar precisamente con profundidad sobre lo ocurrido, la matanza de 1937 contra dominicanos y haitianos. Entonces, hemos venido realizando varios seminarios, conversatorios, presentaciones de películas que tienen que ver con el tema y estaríamos invitándolos a participar este miércoles 18 a una presentación de un libro que se llama Para comprender Haití. Es unos textos selectos de Juan Bosch, donde trata el tema haitiano y contaremos con la presencia del especialista Ricardo Seitenfus, que es un gran conocedor del tema, y también la presentación del libro... El brasileño. El brasileño, sí. Y la presentación del libro de Amelia Hintzen, una historiadora que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Miami, presentando su tesis la presentaremos como el libro que habla desde la masacre hasta la sentencia 168-13, que fue el último genocidio civil que ocurrió en República Dominicana, explicando historiográficamente cómo se fue dando este proceso, y se hará la presentación del libro a cargo de la Fundación Juan Bosch en la Sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional a las 6:30 de la tarde. Este miércoles. Este miércoles. Y eso es una entrada libre para todo el Entrada que quiera. libre, sí. Me gustaría la reflexión de ustedes, Edgar y Ana María, porque aquí hay sectores que se dicen nacionalistas y que están como molestos con ustedes porque ustedes están organizando todas estas actividades de reflexión. Algunos llegan al colmo de decir que Juan Bosch no pensaba así como ustedes lo están poniendo en evidencia, sino que al parecer, según ellos, y yo no sé dónde don Juan dijo esas cosas que ellos dicen o dejó plasmado ese pensamiento que algunos de los que se dicen bochistas quieren decir hoy que quieren presentar a don Juan como un hombre antihaitiano. Lo que don Juan, por sus textos, y yo digo que su proceder en la vida, nunca lo fue. No fue un hombre racista ni entendía eso, entendía las relaciones bien entre los pueblos. ¿Por qué ustedes piensan que molesta tanto a esos sectores conservadores que se dicen nacionalistas el hecho de que ustedes organicen esta reflexión? Vamos a ver, cualquiera de los dos que quiera Primero debemos entender que Juan Bosch siempre dijo que Haití era un pueblo hermano, y precisamente en el libro que se presentará el miércoles se verá cuál fue el pensamiento fundamental de Juan Bosch sobre Haití. Pero eso cobra sentido, esos ataques cobran sentido por el hecho de que aquí no se ha recuperado la memoria histórica con justicia, con verdad histórica, y de eso se trata este tipo de actividades, de ir reconstruyendo la memoria del pueblo dominicano, porque la masacre de 1937 no fue más que un acto vil que no debemos olvidar de un tirano precisamente contra dominicanos y haitianos por una falta de control de una zona que en ese momento él no tenía el control, e incluso llegando a sacar prisioneros de las cárceles para que mataran civiles dominicanos y haitianos en la zona fronteriza, justificándolo como un acto de que era un conflicto entre estados. Y así se ha querido ver siempre este conflicto, construyéndolo desde la ideología trujillista. Ha sido una construcción ideológica desde el Estado y justificándolo sobre la base del derecho, muchas veces, para crear ese conflicto entre pueblos que son hermanos realmente.
o presentarlo como un acto de heroísmo patriótico del Exactamente. tirano, de recuperar, entre comillas, parte del territorio dominicano. Exactamente. Lo que no era verdad, porque no había territorio ocupado. Exacto. Sí, realmente para algunos llamados nacionalistas o ultranacionalistas le molesta mucho el hecho de que presentemos a Juan Bosch como bajo estos textos que nosotros estamos presentando. ¿Por qué? Porque Juan Bosch es una figura emblemática de este país, una figura emblemática para la política dominicana, y realmente yo entendería que a ellos pues les moleste que ser Juan Bosch el personaje que fue, que sigue siendo en la historia de la política dominicana, colocar en su boca palabras que él no dijo en contra de Haití y dejar de decir lo que realmente él decía y pensaba con respecto a Haití, creo que sería realmente una mezquindad. Y yo entiendo que en esto consiste la relevancia de, por ejemplo, el libro que se va a publicar este próximo miércoles sobre Juan Bosch para comprender Haití y para que las personas realmente puedan entender. Porque ¿cuál es el partido que han sacado estos grupos llamados nacionalistas o ultranacionalistas? Es jugar justamente con la memoria de la persona, con la historia, disfrazar la verdad y venderla como a ellos mejor les conviene. Entonces, por eso es importante que el pueblo sepa, que el pueblo lea, que el pueblo se eduque y que el pueblo pueda sacar su propia conclusión de la verdad, de cómo se ha construido nuestra historia, de cómo se ha construido nuestra nación, de cómo se han construido esta relación entre los pueblos, que por lo general a nosotros no se nos enseña y se procura las élites dominantes de ambos pueblos, tanto de Haití como de República Dominicana, lo que procuran casi siempre es hacer resaltar aquellos factores, aquellos elementos que nos dividen y no resaltar las cosas que tenemos en común que potencializan lo que es la convivencia que nosotros deberíamos procurar ser como dos naciones que compartimos una misma isla. Entonces, yo pienso que ellos procuran por todos los medios posibles de sacar partido a cualquier frase que se pueda sacar de contexto para tergiversar. Hasta se la inventan. Exacto, sí, claro. Ella andaba una cosa porque Matías tuvo que desmentir. Claro, entonces si tú no lees, si tú no analizas, si tú no conoces de la historia, tú fácilmente puedes creer cualquier cosa que ellos se digan, porque la publicaron en Facebook, porque la publicaron en un pasquín. Sin embargo, la invitación que nosotros hacemos es justamente eso, y de ahí radica la importancia de estos eventos que estamos haciendo para rescatar la memoria de lo que ha sido la masacre de 1937, porque en el imaginario de las personas, en el imaginario del dominicano, es un hecho que pasó, pero que no tiene mucha relevancia. No se resalta como se debe resaltar. Y algo importante, hay una manipulación, usted te refería a eso, Ana María, y la manipulación será sobre todo en querer decir que cualquier reflexión que se haga en ese sentido es contra la República Dominicana, contra el pueblo dominicano, cuando no fue el pueblo dominicano que mató a esos hermanos dominicanos y haitianos. Claro, fue un dictador. Claro sí. que no. Entonces, ni siquiera es contra el dictador, sino porque ya no está, sino situando los hechos en el contexto histórico para que se saque una lección de todo esto. Exactamente. Pero quieren manipular como que si cualquiera indaga sobre estos hechos, está como favoreciendo a Haití y está en contra de la República Dominicana. Nada más falso. No, todo lo contrario. En este tipo de eventos y hay muchas investigaciones que se han hecho, que se han publicado en otros países por grandes investigadores, y una de las cosas que vamos a hacer es justamente compartir, porque en estos tipos de eventos uno va encontrándose con testimonios, de relatos de solidaridad
que hubo en aquel tiempo, que tú te dirás, pero cónchole, y realmente... ¿Y esto dónde estaba? ¿Por qué no ¿Me se entiendes? muestra? ¿Por qué no se sabe de esto? ¿Por qué no se dice? Entonces, en este tipo de eventos académicos, a través de estas investigaciones que se ha hecho, una de las cosas que se quiere compartir, que se quiere mostrar, es que también fue una masacre, no se puede llamar de otra forma, fue un genocidio, pero también hubo una solidaridad que se expresó. Bueno, recientemente ustedes vieron que nosotros publicamos una versión en español, un trabajo de Amin Pérez, Ajá, Sí, que él exacto. ahora es dominicano, pero es Sociólogo. profesor Sí. en Princeton, y él, un testimonio de su propia familia, Sí, su abuela, de lo cómo leímos. ellos fueron solidarios con Es que- personas que eran perseguidas para matarla en esos años. Sí. Es más fácil el discurso anti y pros. Ese discurso que si tú estableces los derechos fundamentales y los proteges, entonces tú eres pro haitiano, o si no, entonces anti. Es un discurso que divide. Y precisamente las Y élites... además muy reduccionista. muy reduccionista, estúpido, reduce Claro. al absurdo la discusión, y nosotros lo que queremos es que esta discusión no se lleve al absurdo, sino que nosotros reflexionemos críticamente sobre qué ocurrió en la masacre, cómo ocurrió la masacre, quiénes participaron, qué sucedió realmente, porque es algo, como decía Ana, de lo que no se habla. De la masacre no se habla como se debe, sino que se toma como un hecho que pasó en la historia y está ahí en algún capítulo de la Y historia. que se quiere vender como algo positivo y como un hecho Exacto. patriótico. Y no Exacto. hay cosa más falsa. El dictador Trujillo lleva a cabo esa matanza y tú bien matizaste que él quería acrecentar Control en una zona además que de no tenía. venderse como un gran supuesto patriota, pero ese mismo dictador que hizo esa matanza en esa zona de la frontera noroeste sobre todo, Sí. es el mismo que importa muchísimos braceros haitianos Exacto. para sus propios ingenios. Claro. Que no fueron tocados ninguno. No, claro que no, porque eso eran sus trabajadores a su servicio, ¿no? Entonces, si de verdad era patriótico desde ese punto de vista, no querer que vinieran haitianos aquí, entonces ¿por qué los importaba? O sea, todo esto es muy hipócrita. Pero así se ha construido, bajo ese discurso del trujillato, usted menciona ese ejemplo, y asimismo usted podría mencionar los ejemplos de hoy. Precisamente, posiblemente los braceros haitianos que vienen a trabajar aquí, también quienes construyen ese discurso ideológico anti-haitiano y racista y ultranacionalista, también se ven beneficiados de esos braceros tienen en haitianos. sus haciendas. Lo tienen en Son sus los haciendas, en O sus esos fincas. muchachos y muchachas son quienes les sirven en sus casas o en la seguridad del edificio lujoso donde viven. Con el permiso de ustedes dos, vamos a una pequeña pausa. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Ana María Belique, vocera de movimientos reconocidos, pero en este caso está aquí como parte de un grupo de dominicanos y dominicanas que ha decidido motivar la reflexión sobre la matanza de 1937, de la cual se cumplen 80 años. También está Edgar García, abogado, que también es parte de este grupo de reflexión. Pero ustedes, además de esta actividad de este miércoles, también han llevado otras actividades a cabo y habrá otras en el futuro inmediato. Háblenme un poco de esas también. Sí, recientemente en el mes que pasó, en Dajabón se celebraron varias actividades, algunas conferencias, y entre las cuales una actividad de luces en la frontera. Que ya lleva varios años que se lleva. Sí, ya es el 5.º año que se viene celebrando esas actividades de Frontera de Luz. De hecho, es una agrupación de jóvenes de origen dominicano que viven en el exterior, que vienen desarrollando esas actividades en la frontera, en Dajabón, como una forma de acercamiento de la relación de ambos países. Al principio se hacía solo del lado dominicano, pero ya desde el año pasado se viene realizando desde ambos lados de la frontera. Y realmente daba gusto ver cómo se iluminaba todo el borde de la frontera en la noche del 28 de septiembre.
que fue justamente la noche en que históricamente pues comienza todo lo que es la matanza en el 1937. Y así también se fueron desarrollando otras conferencias, se pintaron murales allá en la frontera, se hizo una placa en conmemoración a las personas que murieron durante ese horrendo episodio. Y se vienen realizando otras actividades como lo que mencionó Edgar, que fue la muestra de cine de la isla que se desarrolló la semana pasada, en la cual fueron presentadas películas y documentales tanto haitianos como dominicanos. En esta semana entonces tenemos ya los eventos que mencionó Edgar. Y también tendremos una serie de seminarios y conversatorios entre académicos para ir sacando conclusiones con varios invitados internacionales sobre el tema, para ir sacando conclusiones sobre lo ocurrido en la masacre, ir debatiendo y preparando documentaciones que les sirvan al pueblo dominicano para comprender este hecho en su justa dimensión. ¿Dónde se llevarán a cabo esos seminarios, Edgar? Los seminarios se llevarán a cabo en la Fundación Juan Bosch, son seminarios propiamente para la construcción de un discurso académico, no son seminarios abiertos, sino para nosotros ir intercambiando ideas, intercambiando opiniones y posteriormente realizar publicaciones sobre las ideas vertidas ahí que puedan dar con la verdad y cumplir con los tres pilares fundamentales que nosotros queremos para la memoria histórica, que son la justicia, la verdad y a través de eso una transformación ética del pueblo dominicano conociendo su historia realmente contada, no por quienes se la han contado históricamente. Bien, ¿cómo podemos contextualizar lo que ocurrió ya hace 80 años, pero Ana María en la introducción hablaba de que, bueno, lo que ha seguido ocurriendo con personas que tienen esa idea tan obtusa respecto a quién es dominicano, no es dominicano, y si el amor a la patria o el nacionalismo se puede construir a partir de rechazo a. ¿Eso está, ustedes piensan, vigente en la sociedad de hoy todavía? A mi juicio sigue vigente, porque una cuestión es amor a la patria y otra cuestión es el nacionalismo. Precisamente el amor a la patria no tendría que ver con el nacionalismo como tal. El amor a la patria tiene que ver con otros elementos más consustanciales, que son la búsqueda de una justicia entre hermanos, la solidaridad, la cooperación patriótica, pero no tiene que ver con el nacionalismo, y así es que se ha querido vender esa Quieren historia. identificar una cosa con la otra. Sí, una cosa con la otra que no es, y en los casos actuales que conviene mencionar, hemos visto cómo se ha dado un proceso de desnacionalización masiva de dominicanos de ascendencia haitiana, porque ese es otro problema, que también se conversa sobre el problema Haití-dominicanos, cuando realmente en la misma matanza de 1937 murieron muchos dominicanos de ascendencia haitiana, a lo que la historia, la mal contada historia, le llama haitiano, porque es más fácil plantearlo así y verlo, como usted dice, como un acto de patria, como un acto del tirano de patriotismo, de heroísmo, pero realmente fue un acto para acabar con miles de personas, dominicanos y haitianos, en una zona que el dictador no controlaba, y solamente sea un acto de imposición tiránica. Entonces hoy día, en lo que en otras ocasiones, tanto Ana como yo hemos llamado el genocidio civil actual, y varios historiadores también comentan sobre ese mismo tema, hoy día se ha visto con la sentencia 168-13 y posteriormente con las ligeras modificaciones que quiso hacer la ley 169-14, pero que en otro espacio podríamos profundizar sobre ellas, se ha visto cómo se ha afectado a miles de seres humanos. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Es que la construcción de la historia y de una ideología determinada afecta entonces el supuesto Estado de Derecho que quieren presentarnos en las democracias actuales. Entonces, si no se tiene una comprensión de la historia certera, objetiva, y una búsqueda de la justicia en la historia y la verdad histórica, entonces no podemos hablar de que en nuestro Estado se están protegiendo los derechos fundamentales de personas. Entonces, aquí... Increíble, porque de aquello hace 80 años y de pronto uno pudiera pensar, hemos avanzado poco. Realmente, tristemente. Claro, yo incluso iba a decir en este tenor que
va a sonar un poco duro, pero para mí, haciendo la reflexión de todo esto, es como si el 1937 se hubiera perpetuado en la historia, que no acabó allí, sino que todavía al día de hoy estamos viviendo eso que se vivió hace 80 años, ya no con palos, ni piedras, ni machetes, no hay sangre. De vez en cuando lo sacan también. Sí, de vez en cuando, no con la magnitud, ¿verdad? Ni dirigido directamente desde el Estado. Exacto, sino que se han inventado nuevas formas de aniquilamiento, nuevas formas de masacre, pero es como que si no decir que el tiempo se ha parado, pero esa misma, como que lo que inspiró lo de 1937, como si tuviera todavía tan vigente como hace 80 años atrás. Bueno, hay gente tan petrificada que entiende, como dijimos en principio, que reflexionar sobre esos hechos es como una afrenta a la dominicanidad. Exacto. Y no hay cosa más falsa que eso. Porque usted no puede identificar dominicanidad como tirando Trujillo. Claro que no, y hay que reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, es una forma de nosotros conocer la historia, de nosotros pensar la historia, reflexionar sobre ella, para que esto no vuelva, no pase nunca más. O sea, y no es solo que no pase, no es solo un nunca más, sino cómo a partir de esto reconstruimos una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de vernos, una nueva forma de ser isla, porque quieras o no, somos una isla, dos naciones, pero una misma isla y tenemos que convivir juntos, querramos o no querramos. Entonces vamos a buscar la mejor forma de convivir, y en vez de estar jalándonos de las greñas cada tiempo. Un vecino y no se lleven bien, o te mudas o te entiendes. Claro. Y lo mejor es entenderse. Porque y en este caso, ¿para dónde vamos? No vamos para ningún lado. Va en este lado. mundo de hoy como que nadie quiere a nadie por esta ola que hay como de gente que pretende que encerrarse en su espacio Claro. y rechazar a todos que consideran diferentes. Claro. Entonces, con estas reflexiones, o sea, lo que se pretende no es enfatizar en el tema del racismo, de que República Dominicana es racista, ni nada por el estilo, sino más bien hacer una reflexión histórica de lo que pasó y cómo siguen sucediendo nuevas masacres en el día de hoy. Bueno, este tipo de hecho, y usado en propaganda como usó la dictadura, incentiva así el racismo. Claro. Claro que no todos y todas somos iguales, o sea, yo creo que la mayoría en este país no tenemos esos sentimientos tan bajos de odio a los demás porque sean diferentes. De hecho, las historias de solidaridad, como bien ustedes mencionaron, y aquí mencionamos lo que escribió Amín Cruz, Amín Pérez, nos dice que realmente hubo muchas acciones de solidaridad para salvar vidas, para proteger a nuestros semejantes. Pero justo como usted lo decía, o sea, si hay un sector que en aquel tiempo capitalizó el hecho como un mecanismo de propaganda, ¿por qué no surgió un sector que capitalizara ese mismo hecho como un mecanismo de repudio? ¿Me entiende? Bueno, esa época era un poco difícil porque tenía una dictadura muy cruel. Exacto, pero en el día de hoy podemos hacer esa reflexión. ¿Tú me entiendes? Pero todavía los sectores derechistas tratan de capitalizarlo hoy. Claro, pero ya no están solos. Estamos en otro contexto, estamos en otra época en donde la intelectualidad, en donde podemos hacer reflexión, en donde podemos discutir y donde podemos decir no, o sea, esto que pasó en el 1937 no puede volver a suceder. Esta sociedad dominicana no ha hecho el proceso de rechazo que necesitó o que en aquel momento era necesario tener para sanar esa herida de lo que pasó en el 1937. Exacto, o sea, no se ha producido en esta sociedad. O sea, entonces es necesario promover espacios que nos puedan llevar un día a pedir perdón, a buscar otra forma diferente de nosotros vernos a la cara y de nosotros relacionarnos como lo hemos venido haciendo. Porque nosotros nos definimos, y de hecho hasta nuestro escudo dice Dios, patria, libertad. Somos un pueblo que se supone de fe, un pueblo cristiano, y nada más lejos de las enseñanzas de Cristo que el odio. Exacto. O la distinción por apariencias. Eso es totalmente anticristiano. Entonces, como hay gente que se puede decir que es creyente, que es cristiana, y odia a sus semejantes, como que esas cosas no caben. Sí. Es una misma idea, ¿no? Son contradictorias, pero totalmente. Nuestro interés no es la revancha.
porque el asunto de conocer la historia no es un interés de revancha con la historia, es un interés de búsqueda de la verdad realmente y de sanar unas heridas de las que cultural e ideológicamente se han construido y que un hecho que sucedió realmente y tiene una comprensión que no han querido enseñarle al pueblo dominicano, no se le ha querido mostrar al pueblo dominicano cuál fue la verdad de este hecho. Entonces, la intención nuestra es sanar, y a partir de sanar y conversar, reflexionar y entonces proponer cuestiones nuevas para las masacres actuales y también para que el pueblo dominicano comprenda a cabalidad qué fue la masacre de 1937. No que tenga una idea construida con la naturaleza de un Estado en ese momento totalmente antirrepublicano y violento, bajo todas sus otras características que podríamos decir del dictador. Y entonces nosotros tratar de que esa no es de entender que esa no es la naturaleza del pueblo dominicano. Fue la naturaleza de un Estado que ideológicamente construyó, amparado también en las ciencias jurídicas que le sirvieron de amparo y que todavía le han servido de amparo, construyó un discurso y que lo acogió la clase dominante y entonces para justificar la violencia contra unos grupos determinados. Se construyen tantas mentiras cuando se dispone de tanto poder, porque una de las mentiras más grandes, además de esa época tan nefasta, y todavía hay gente que lo repite, diciendo Trujillo fue un hombre muy organizador, muy trabajador, el ciclón San Zenón destruyó la capital y él la reconstruyó. Falso. La ciudad era amurallada, era de piedra, o sea, se destruyeron pocas casas, porque la ciudad no era tan grande tampoco. Pero él vendió la idea a su gente, sus aldáteres vendieron la idea de que todo se destruyó y él, como por arte de magia, la reconstruyó el benefactor. en 2 o 3 días. El benefactor de la patria. Y eso se vende todavía. Bueno, esa reflexión que estoy haciendo está en un libro de Fran Moya Pons, precisamente sobre la ciudad. Y también lo abordó Andrés L. Mateo en el mito y cultura en la era de Trujillo. Claro. Y abordan esas cosas, pero la gente se cree eso, que es verdad, que él reconstruyó la ciudad, pero que la ciudad, el ciclón no la destruyó. Es que hay pocas cosas más fuertes que la instalación en el imaginario colectivo de una idea sobre las personas, una idea determinada que el Estado quiera vender como real cuando se hace sobre la base de mentiras, como se ha vendido la idea de la masacre también. Entonces, esa instalación en el imaginario es muy difícil de reconstruirla y por eso nosotros tenemos como dominicanos que tratar de reconstruir esa memoria y volver a entender, mirar hacia atrás. Una especie de relectura de ese episodio de la historia dominicana. Y pensar en el presente y en el futuro del pueblo dominicano, porque en el presente hay genocidios de otros tipos. Y entonces, ¿qué quedaría si a futuro entonces nosotros siguiéramos repitiendo estos males? Así es. De nuevo, jóvenes, vamos a una pequeña pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Bueno, Ana María y Edgar, los hechos históricos se dan en un determinado espacio de tiempo y de territorio, pero el mundo hace muchos años que dejó de ser una suma de estancos aislados, sino que hay mucha interconexión. De hecho, el mismo arribo de los europeos a las Américas, eso ya hizo un mundo nuevo en el sentido de que puso en contacto culturas diversas, modo de producción diverso, ideas de todo tipo, no religiones diferentes, se hizo esa mezcla, ¿no? Y eso parió cosas nuevas, pero el mundo hace mucho que es así, pero hay gente que en estos tiempos hay como una ola de derechismo, de ultranacionalismo, de aislamiento de nuevo. Y uno ve, es un mundo extraño, en el último foro económico mundial, Estados Unidos, que hace mucho ha propugnado por lo que llaman libre comercio, intercambio comercial abierto, su presidente es de lo que se pronuncia ahora contra el libre comercio, lo que ellos impusieron y hasta dieron golpe de Estado para imponerlo en muchos lugares, ¿verdad? Y el presidente de China, que es el presidente de una potencia que se supone socialista,
que se supone que no era antiguamente el socialismo a favor del libre comercio, fue el que se pronunció diciendo no, el libre comercio tiene sus ventajas, crea riqueza, si se hace bien los pueblos se benefician todos. Qué mundo tan extraño que quien se supone que tendría un discurso tiene otro y el contrario tiene el discurso diferente. Si algo supo hacer el neoliberalismo fue precisamente individualizar a los seres humanos cual si nosotros no dependiéramos de las relaciones sociales que nosotros tenemos diariamente, o sea, como si no fuéramos un colectivo. Entonces, la idea de ser individuo y la idea de mi patria, mi nación, cobra más sentido cuando lo único que importa es el mercado o todo se basa en transacciones. Entonces, a partir de esta visión que ha logrado tener la hegemonía en el mundo, entonces muchas personas, teniendo en cuenta también de que hay mayores mecanismos de propaganda y mayores mecanismos de para instalar una idea, muchas personas han querido comprender, porque es más fácil, viéndolo desde el mero espacio individual, lo que ocurre con las naciones, cuando realmente es mejor para los países tomar en cuenta el integracionismo, tomar en cuenta la solidaridad, pero es más sencillo acogerse a las ideas ultranacionalistas, derechistas, como usted dice, y entonces a partir de ella construir mi pensamiento, que no tiene que ver con el pensamiento colectivo, que podría ser sí, que realmente es lo que sí sería un acto patriótico. Cuando ellos intentan hablar de acto patriótico, se habla de todo menos de acto patriótico, se habla solamente de nacionalismo exacerbado que no tiene ninguna solución ni tiene ningún aporte a nosotros como nación, como colectivo y como hermanos latinoamericanos incluso. Y que no es posible en el mundo de hoy, nadie puede vivir aislado, porque necesita del otro para venderlo, para comprarlo, para lo que sea. Claro, yo a veces siento como que el mundo está de cabeza porque tantos avances que habíamos logrado en materia de lo político, en temas de derechos humanos, en temas de creación de organismos a nivel internacional para garantizar cierto orden, ¿verdad? Y uno se ve como que en estos últimos años, como que de 10 años para acá, como que muchas cosas han venido. Como si retrocedieran. Sí, como que si todo viene cayendo y tú te preguntarás, pero ve acá, y no es que estamos en un siglo, como el siglo de la tecnología, de las luces, de las mentes, de las mentes brillantes. Entonces tú te dirás como que, y cómo van todo el progreso del mundo encaminándose con lo que uno ve que va sucediendo a nivel político. ¿Tú me entiendes? Un Donald Trump en Estados Unidos, todo el tema del fenómeno migratorio en Europa, todo el tema de la cantidad de refugiados que hay en el mundo. Pero se habla de construir muros. De muros, ¿me entiende? Por ejemplo, solo de personas apátridas, se calcula que 10 millones de personas en el mundo son apátridas. ¿Saben qué significa eso? Gente que no tiene nacionalidad, que no son ciudadanos de ningún lugar, que ningún estado los reconoce. Les han violado ese derecho, ¿no? Claro que sí, claro, en la mayoría de los estados se ha dado porque ha habido guerras y hay estados que se han disuelto, que ya, o por catástrofes naturales, ya no existen, se destruyó. O pueblos que no cuentan con un estado nacional. Exacto. Geográficamente hablando, como los kurdos, por ejemplo. Ajá. Para poner un caso. Entonces, pero bueno, vemos aquí donde no han sucedido nada de estas cosas. Y tenemos una población que, ¿me entiende? Que se le quiere despojar de su que se le ha despojado. Entonces, uno ve como cosas que se supone que a esta altura de juego debieron estar superadas, no están superadas todavía. Porque, por ejemplo, el mismo hecho de la masacre que nosotros hemos venido hablando en este programa, o sea, la masacre se dio no solo porque eran haitianos,
sino porque eran negros. Sí, Etnicidad. porque mataron Porque eran dominicanos pobres. también, claro, claro. ¿Me entiende? Entonces hay todo un factor. Si hubiesen sido blancos, si hubiesen sido ricos, si hubiesen sido tal vez de cualquier otro origen Bueno, que y no eso fuera que tú africano, dices se comprueba fácilmente, Ana María, porque el propio dictador dominicanizó cambió la frontera. ley sobre la inmigración, ¿Sí? y es una ley muy racista para darle privilegio a ciudadanos que venían de Europa Sí. o después japoneses, en el entendido de que era gente que venía a refinar, entre comillas, Ajá. Sí. y aportar, porque yo entendí, claro, que mucha gente sí que se benefició del aporte de los haitianos, Y se siguen él beneficiando. siguen mismo, beneficiando. comenzando por Se él siguen mismo, por su beneficiando. ingenio, ¿no? Pero no querían esa población, la querían solo para explotarla. Hay quienes apelan a una supuesta desideologización en la época moderna, pero con el tema que usted mencionaba, Iana, precisamente no creo que haya habido una desideologización respecto tanto al tema de la masacre como a los temas internacionales que tienen que ver con los nacionalismos. Es que hay una ideología determinada que ha sido la que ha salido victoriosa y ha sido la que ha impuesto una serie de valores antidemocráticos que lo que hacen es que consustancialmente al Estado construyen una ideología y a través de esta ideología hacen el motor de las personas, sea el motor del aislamiento, de la no cooperación, el motor del irrespeto a los derechos Y fundamentales. sálvese quien pueda. Y sálvese Resuelve quien tu pueda. problema personal y no te importe nadie. Sí. Es por ahí un poco que se quiere ver la cosa, pero que en el fondo, a nivel de un país, eso no es posible. Porque aún yo veo ese movimiento en Alemania ahora de neonazis surgiendo, por ejemplo. Supongamos que esa gente tome el poder en Alemania hoy día. ¿Van a aislar ese Un país? retroceso histórico. Alemania es el país que de manera promedio, si se compara, ¿no?, es el que más se exporta. Entonces, no le van a vender a nadie, porque si es tan nacionalista, ¿verdad? Los muros no construyen nada. No. Y los muros tampoco hacen patria. Y eso es algo que deben entender los sectores ultranacionalistas. No se hace patria haciendo muros, se hace patria reconstruyendo la historia, buscando la verdad, proponiendo cosas, proponiendo pensar, debatir, reflexionar y sobre todo sanando heridas de ese tipo y construyéndolas sobre la base de verdades, porque el problema es que cuando se discute entre una persona que quiera discutir argumentando desde la mentira y desde las infamias, es muy difícil construir algo si tú traes una verdad o tratas de sustentar lo que dices en hechos históricos. Entonces, el debate debe ser ese y la transformación debe darse a partir de ahí. La transformación ética de lo que el Estado dominicano debería tratar de comprender, instalar en el imaginario. Estamos a tiempo de reconstruir la memoria. Sí. Bueno, entonces vamos a recordar un poco las actividades del comité, ¿no? Tenemos el miércoles a las 6:30. La presentación del libro para comprender Haití de Juan Bosch, unos textos selectos de don Juan, editado por Matías Bosch, y contaremos con la presencia de Ricardo Seitenfus, y ahí mismo también la presentación del libro de la historiadora Amelia Hintzen, de la masacre del 37 a la sentencia 168-13. Por cierto que Ricardo Seitenfus, que es brasileño, Sí. tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista. Él escribió un libro muy revelador sobre Haití y Sí. sobre la mentira de la ayuda internacional. Claro, Sí. porque fue ex Cómo representante. mucho dinero que se donó no tocó a Haití siquiera. Sí. O sea, fue desviado, incluyendo a la Cruz Roja de Estados Unidos, que reconstruyó edificios y todo en base a esas donaciones para Haití, entre comillas, que obtuvo. Y todas las mentiras que se dijeron sobre la supuesta ayuda internacional a ese pueblo. Sí, un libro Toda muy la estafa. interesante, muy revelador. Muy revelador, de verdad, ciertamente. Se llama Reconstruir Haití, el libro. Exactamente. Y es bueno que la gente esté al tanto de eso, porque se miente mucho, porque lo que se quiere decir muchas veces es que es un pueblo que se administra mal, que le han dado de todo, pero eso no es así. Las ayudas No es verdad que se regala nada. Las ayudas no han llegado. Que lo digan nuestros ¿Cómo? hermanos boricuas ahora mismo, que Claro. con el desprecio que lo ha tratado este hombre, Donald Trump, tratándolo como si ellos fueran menesterosos, como si no merecieran nada, y diciéndole incluso que ellos como que no hacen nada por ellos mismos, lo que no es verdad. Ujú. El pueblo puertorriqueño es un pueblo, además de muy solidario, muy trabajador,
Y además es mucho lo que Estados Unidos le ha sacado a esa isla. Y ahora hay gente que entiende que ya ellos no valen nada y que hay que abandonarlos. Pero la cosa no puede ser así. Como dice popularmente el pueblo, si te comiste la masa, ahora tienes que comerte el hueso, ¿verdad? Eso dice. Bueno, muchísimas gracias a Gracias a Ana María Belique, vocera del movimiento reconocido, y a Edgar García, abogado, que en este caso están aquí como parte de ese grupo de reflexión de dominicanos y dominicanas que quiere dejar ese aporte, una reflexión profunda, histórica, sobre lo que ocurrió hace 80 años con esa matanza que propició la dictadura de Rafael Trujillo y que todavía las huellas de un hecho tan horrible, tan horrendo, todavía quedan en República Dominicana y también en Haití. También. De aquel lado también hay gente que ha reflexionado mucho sobre esto. Sí. Y lo importante de esta cosa, pienso yo, es que la realidad desmiente a las mentes más obtusas, más fanáticas, porque a veces uno oye personas desde aquí hablando cosas de la frontera y nunca han pisado la frontera. Nunca han ido a la frontera. Ni saben la hermandad y el intercambio que se vive todos los días ahí entre claro. dominicanos y haitianos. Exacto, eso era parte de lo que yo se me había olvidado decirle, como que muchas veces han querido vender la frontera como una guerra que exacto, como que la gente se vive matando, como que si es un total caos a nivel de convivencia social y todo eso. La historia de solidaridad entre nuestros pueblos es más fuerte que el odio que ellos venden. Ah, claro, siempre hay gente en todas las épocas que no mirará más allá de su nariz y que entiende Claro. que se deja llevar muchas veces. Y este es el enemigo. Y cuando hay problemas, lo más fácil para los irresponsables es buscar enemigos donde no los hay. Para ellos no tener la responsabilidad de responder por sus propios errores y su miseria. Claro. De nuevo, muchas gracias, jóvenes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Allá estaremos y le invitamos a todos ustedes, amigos y amigas, que vayan el miércoles a las 6:30 a la Biblioteca Nacional para que no se pierdan esta actividad tan importante. Y no se pierdan el resto de esta programación porque en Acento siempre hay mucho más.